muy apreciadas, muy queridas, Elena Vial, que ya estaba reclamando estas sesiones, a quien saludo con muchísimo cariño, Magui, que se nos une desde el Valle, Puchi, que estuvo de cumpleaños en días pasados, así que un abrazo para ella. Eh, el embajador Ramón Morales Quijano, él puede saber. Yo pienso que él puede pasar, pero o si hay un hombre culto en Panamá es el Fulo Morales, que además fue excelente embajador de Panamá, a quien saludo con mucho aprecio. Así es. Mi querida Cecilia Salvador, Sonia Castro, otra compañera muy querida de la tertulia, oriunda de Barranquilla, ella también podría tener alguna idea, ¿no? Y hay otras personas, Lidia Zamudio, a quien también saludo con muchísimo cariño, el doctor Alemán. Rafael Núñez, presidente, no, aparte de ese, no. Rafael Núñez era de Cartagena. Primera dama chiricana. Exactamente, sí, pero la repudió, así que y se consiguió. No puede ser, él fue, si no me equivoco, trabajó en el órgano judicial en Chiriquí, por eso lo tenía. Así es, doctor. Es triste, se quedaba muy mal, pero estoy seguro que el embajador Morales nos va a asesorar bien. A ver, yo estoy aquí calificando, ¿ah? Por ahora estamos todos pasándola mal, no vamos a pasar el ejercicio. Yo creo que es que José Miguel no repasó bien su historia porque estoy seguro que él sabe, así es que yo creo que lo que pasa es que hay que repasar bien la historia, porque en eso estaba yo, precisamente, Yeta, minutos antes de comenzar. Bueno, desde ayer estoy en eso, me fui a la Biblioteca Nacional a buscar algunos datos y he seguido preparándome esta mañana, y la verdad es que este es un tema de nunca acabar, pero interesantísimo. O sea, yo no quería, por primera vez no quería que empezara la charla porque quería seguir leyendo y buscando datos. La verdad es que es interesantísimo este asunto, así es que yo me alegro mucho de que la academia haya acogido favorablemente este tema para hoy, pero no sé si hay alguna otra persona. El embajador Morales está muy silencioso. Yo creo que es que no quiere participar, pero estoy seguro que él tiene alguna buena idea. Mira, hay varios con la cámara encendida. Mira, vemos aquí al señor Vicente Moreno y a Roy Delgado. A ver qué. Saludos, Roy. Saludos, Vicente. Uno puede decirnos, y si no, yo te pregunto, Carlos, ¿por qué el tema, surge este tema de los presidentes panameños en Colombia en esta fecha? Bueno, perfecto. Esa sería la pregunta inicial. Y a santo, ¿de qué hablamos de esto? Y hoy, 5 de agosto. Bueno, es que hoy, 5 de agosto, asumió el poder uno de los presidentes panameños de Colombia, en situaciones muy trágicas, muy dramáticas, muy delicadas para la vida institucional de Colombia. Y este señor que asumió hoy, y les voy a dar el año, fue en el año de 1854, pero este señor que asumió hoy en el año de 1854 tuvo un papel importante para que Colombia retornara al orden constitucional junto con otro compañero panameño que había ejercido el poder ejecutivo inmediatamente antes. Así que all will be revealed, como se dice en inglés. Todo será explicado en su detalle, pero en respuesta directa a tu pregunta, Yeta, el 5 de agosto de 1854 asumió el poder uno de los 3 panameños, fueron tres individuos nacidos en Panamá que ejercieron la presidencia de Colombia. Belleza. Yo quisiera, para acabar con el misterio. Con el misterio. Bueno, todavía no me he acabado con el misterio porque no les he dicho quiénes ni cuándo. Exactamente, bueno, así que dinos. Pero ya les comentaré directamente. Yo sí quisiera ya hacer una brevísima acotación, y es que no es la primera vez que este tema se trata. El apreciado jurista y comentarista político Rafael Fernández Lara, colonense, que tiene un programa de radio muy escuchado, ha escrito al respecto, publicó hace algunos años un artículo, presidentes de Colombia nacidos en Panamá, y la información que plantea coincide perfectamente con la información que tengo yo. Así es que quiero reconocer ese aporte de Rafael Fernández Lara, y quiero también añadir que hace unas semanas el licenciado Fernández Lara habló acerca de este tema también. Y por supuesto que hay en nuestro acervo bibliográfico, que el acervo bibliográfico panameño es muy importante y muy rico, lo que pasa es que no lo conocemos bien.
pero en ese acervo bibliográfico hay también muchas referencias importantes acerca de la trayectoria de estos, por lo menos dos de estos tres individuos que fueron presidentes de Colombia en el siglo XIX. Así que sí quería hacer esa acotación porque me gusta siempre reconocer a las personas que han hecho aportes antes, y más adelante voy a dar algunas referencias para los que estén interesados en leer un poquito más acerca de estos temas. Así que te agradezco la pregunta, Yeta, y te agradezco el entusiasmo con que has acogido. Y por cierto, quiero decirte que estás guapísima. Bueno, siempre estás muy guapa, pero hoy estás guapísima. Y me encanta volver a verte después de casi 3 semanas de receso. La verdad es que sí, fueron unas vacaciones interesantes, intensas. La verdad es que con mucho trabajo, porque estamos tratando de reabrir las escuelas y ese es el norte que tenemos en la academia. Así que seguimos con eso y no hemos parado, Carlos. Así que aquí estamos felices de tenerte nuevamente. Cuéntanos Gracias. entonces quiénes son estos individuos que ejercieron la presidencia en Colombia, por favor, que ya yo estoy desesperada. Ya tú estás desesperada por saber. Ya. Bueno, a ver, vamos a decirlo en orden cronológico de acuerdo con su nacimiento. De acuerdo con su nacimiento, no exactamente el orden en que ejerció la presidencia, pero de acuerdo con su nacimiento, Tomás Herrera, gran héroe nacional, que además fue el primer presidente de Panamá, porque nos olvidamos de aquella experiencia de 1840-1841, que fue la primera república de Panamá. Aquí está la foto del hombre, miren. Aquí tienes a Tomás Herrera. Ayer que fui a la biblioteca me encantó tener la oportunidad de mirar un poco la colección pictórica que tienen, y entre ellos hay un cuadro muy bueno, por cierto, de Tomás Herrera, y me alegró mucho verlo allí porque verdaderamente este es un individuo que fue un héroe nacional, y un héroe nacional olvidado. La gente que va a parrandear y de farra y de fiesta y de juerga y de francachela al casco viejo que se ha convertido en un Disneylandia, y no en el sitio histórico que era para nosotros los que nos levantamos un poquito antes, de parte en la plaza de Herrera, sin siquiera saber quién es ese señor que está ahí a caballo. Ese señor que está ahí a caballo es Tomás Herrera, que fue uno de los más grandes personajes de Panamá, uno de los más grandes estadistas, y la palabra estadista la uso con precaución y justamente en este caso. Así que Tomás Herrera fue uno de los tres, además de ser no hubo un chiricano de Ovaldía, Carlos, sí, que fue presidente. Exactamente, doctor, exactamente, doctor, pero usted se me adelanta, ¿ah? Usted sí, se me adelanta. Yo sé que en Chiriquí se jactan de su presidente de Colombia. Yo estaba pensando en Núñez, pero estaba pensando. Exactamente. Mírenlo allí, ya está el chiricano de Ovaldía. Ovaldía. Pero hay una... Mi tatarabuela era chiricana, entonces uno tiene alguito ahí por ahí. Exactamente. Así es, doctor Alemán. Y este señor estaba entroncado con la tatarabuela suya, de acuerdo con nuestro querido amigo Juan Cristóbal Zúñiga, quien siempre me orienta muchísimo. A él también reconozco en esta ocasión, porque el doctor Zúñiga es alguien que conoce perfectamente bien la historia, sobre todo de Chiriquí. Ahora, hay un dato importante, José Miguel, y es que Ovaldía no nació en Chiriquí. Ovaldía nació en la ciudad de Panamá. La familia Ovaldía estaba radicada inicialmente en Panamá. Y Ovaldía, de una forma muy astuta, o digamos que sería una astucia enamorada o una astucia enamoradiza, entroncó muy bien con una señora de Chiriquí que era una gran propietaria y una gran latifundista. Esa señora estaba entroncada también con la familia suya, doctor José Miguel Alemán, según las explicaciones que habían tenido darme el doctor Juan Cristóbal Zúñiga. Y gracias a ese entronque familiar, el señor Ovaldía se radicó en Chiriquí y se convirtió en un adalid, un líder político en Chiriquí, no solamente de Chiriquí, sino que a partir de ese liderazgo que logró forjar en esa provincia, ascendió no solamente a la política en Panamá, sino en Colombia también. Entonces, Ovaldía fue el segundo, y el tercero, Yeta, para ya terminar con el misterio, fue un señor Riascos, nacido en La Chorrera. Yo creo que ese nacimiento de Riascos en La Chorrera fue accidental, porque Riascos era una familia oriunda de la costa de Colombia. Aquí, como nosotros saludé al principio,
a Sonia Hernández de Castro, oriunda de Barranquilla, y Sonia quizás puede tener referencias acerca de la familia Riascos. La familia Riascos era, probablemente todavía es, no estoy seguro de ese dato, pero en ese momento era una familia reconocida e importante en la costa de Colombia, sobre todo en el departamento del Magdalena. El departamento del Magdalena es el que está al otro lado del río Magdalena después de Barranquilla, y su cabecera es Santa Marta. Entonces el señor Riascos y esa familia estaban la Villa de la Ciénaga, que hoy se llama Ciénaga ese lugar, y en Santa Marta también, en esa área. ¿Por qué nació este señor en Panamá? Eso, y no solo en Panamá, sino en La Chorrera. A lo mejor el padre tenía alguna función gubernamental o judicial quizás en La Chorrera en aquel momento, en 1833, pero resulta que este señor también nació en Panamá, y porque nació en Panamá califica como presidente panameño de Colombia. Así que ese serían los tres. Saludos cordiales a Roy y saludos cordiales también al señor Martínez de la Cooperación Alemana, quien amablemente se nos une y a quien nos complace mucho tener en la concurrencia esta mañana. Entonces, en conclusión, tenemos a José de Ovaldía, sí, tenemos a Tomás Herrera, así es, y a Joaquín Riascos. A Joaquín Riascos, a esos tres, Belleza, precisamente. Belleza. Se nos une Mona Lisa también, mírala, Carlos. Saludos, Mona Lisa. ¿Cómo estás? La queremos felicitar públicamente, es abuela. Mira, dice que no. Saludos y felicidades, Mona Lisa, una abuela muy joven, la verdad. Gracias, Carlos, gracias. Hoy no estoy tan elegante como Yeta porque estoy en las faenas de... que está con su nieta de arriba para abajo, la tienen del tingo al tango, pero así bueno. Tienes tu elegancia natural, la elegancia que va contigo, Mona Lisa. Así es. Es la percha lo que cuenta. Eso es lo que yo siempre le digo. Se pone el lip gloss y queda lista para la boda. Mona Lisa, te cedo. Espérame, que me tengo que poner al día. ¿Verdad, Carlos? Queremos saber qué referencia. Bueno, ya sabemos quiénes fueron los presidentes panameños de Colombia y queremos saber qué referencias tenemos de José de Ovaldía, de Orejuela y cuándo fue presidente de Colombia. Perfecto, muy bien. Entonces voy a tratar de ser, porque es interesante cada uno de estos personajes, sobre todo Ovaldía y Herrera, tienen una historia, una trayectoria personal muy amplia, muy interesante, y tienen muchos datos en su vida que es interesante compartir. Yo creo que comenzaría por decir que José de Ovaldía, como mencioné al principio, nació en Panamá. Era una familia, por parte de su madre, era una familia panameña, Orejuela, la familia Orejuela ya estaba en la ciudad de Panamá. El padre, que se llamaba, era apellido Ovaldía, ahora mismo se me escapa el nombre. El padre, pero los Orejuelas no son oriundos de aquí, ¿no? Sí, bueno, digo, eventualmente habrán llegado de España en algún momento, pero esa era una familia que ya estaba en Panamá. Cuando llegó el señor Ovaldía de España y se casó con la señora Orejuela, también hizo un entronque importante, porque esa familia era en el siglo XVIII una familia de recursos y de posición en la ciudad de Panamá. Y este señor Ovaldía, que vino del extranjero, se casó con ella y tuvieron varios hijos, entre ellos José de Ovaldía. Y José tenía un nombre larguísimo, como era la costumbre española en ese tiempo. José Arsenio Vicente de la Santa Cruz, una cosa así, de Ovaldía y Orejuela. Se ponían inicialmente el nombre en el estilo español de la época. Después hubo una tendencia en el siglo XIX a racionalizar y a cortar los nombres, y él quedó como José de Ovaldía, que es importante distinguirlo o separarlo de su hijo José Domingo de Ovaldía. Ayer cuando fui a la biblioteca pedía la información que hubiera sobre José de Ovaldía y me daban era de José Domingo. Digo, no, José Domingo fue el hijo, el padre era José de Ovaldía, que vino primero. Y otra diferencia importante entre José de Ovaldía y José Domingo de Ovaldía es que José de Ovaldía era liberal y José Domingo de Ovaldía era conservador. Su hijo después fue conservador, se cambió de bando. Se cambió de bando, no, adoptó el partido conservador. Hoy en día esas diferencias no nos dirán mucho, o esas categorías quizás no nos hablan demasiado, pero en aquel momento
era muy importante el contenido ideológico de los partidos, o evidentemente también había mucho oportunismo, pero era importante, muy importante el contenido ideológico. La política partidista era mucho más ideológica que la política que tenemos hoy, y esas diferencias entre partidos eran significativas. Así que José de Ovaldía era liberal. Esa característica la comparte con los otros dos. Tomás Herrera, por cierto, también era liberal, y Riascos también era liberal. Así que podemos decir que los tres panameños que fueron presidentes de Colombia eran liberales, porque el liberalismo era la doctrina política o la ideología política predominante en Panamá, era la que más adherentes tenía en Panamá. También había un partido conservador, pero el partido conservador era minoritario frente al Partido Liberal. Entonces, Ovaldía nació en 1806, dice su biografía, ha habido algunos que han reseñado la vida de Ovaldía de forma bien interesante. El profesor Osorio, Alberto Osorio, bueno, antes de él, el maestro Susto, el bachiller Susto, Juan Antonio Susto, tiene una biografía y le menciono todo esto para los que estén interesados. La señora, el doctor Molina tiene algunas referencias en sus libros, referencias importantes en sus libros sobre historia chiricana, sobre José de Ovaldía, y la señora de Molina, la señora Acuña de Molina, su señora, también tiene una biografía de José Domingo de Ovaldía, pero es una figura que también ha sido bastante olvidada. Los chiricanos sí lo recuerdan, aunque como dije, no nació allá, pero fue el creador de la provincia de Chiriquí. José de Ovaldía propuso al Congreso colombiano la creación de la provincia de Chiriquí, por eso los chiricanos lo honran como fundador de la provincia, pero está bastante olvidado en general como uno de los estadistas más importantes de Panamá en el siglo XIX, y diría yo que en todo momento, ¿no? Entonces, Ovaldía, desde pequeño, pues, según estas biografías, tuvo una educación muy esmerada. Me parece a mí que hasta hay episodios de crueldad en esto, porque dice una de las biografías que a los 6 años lo mandaron a Cádiz, o sea, de Panamá a Cádiz, en 1812 sería, ¿no? 1812, Cádiz, la parte de España que no estaba ocupada por las tropas napoleónicas, y lo mandaron a la escuela en España, en Cádiz, a los 6 años. A mí me parece, hoy no parece, es una crueldad, ¿no? Separar a un niño de su familia tan pequeño para que se fuera a educar, y de allí continuó su educación en un colegio que se llamaba el Colegio San Mateo en Madrid, y posteriormente ingresó en la Universidad de Salamanca, es la más prestigiosa y antigua de las universidades españolas, y para cursar estudios de Derecho no culminó la carrera de Derecho, pero evidentemente tuvo una educación esmeradísima. Imagínense ustedes, a principios del siglo XIX, alguien que, primero que todo, que va a la escuela, porque la mayoría de la gente era analfabeta y la escolaridad no existía. Entonces, alguien que va a la escuela, no solamente a la escuela, sino a la escuela en España, estudia en Cádiz, estudia en Madrid y después va a la universidad, así no termine la diferencia que había entre su nivel cultural y el del resto de las personas de su entorno, de su círculo y de su ambiente, era exponencial, para comenzar. Bien, regresa a Panamá después de la independencia. Recordemos que la independencia, este año conmemoramos el bicentenario. La independencia fue en 1821, en noviembre de 1821. Ovaldía regresa después de eso y empieza a incursionar en la política. Hay muchos detalles interesantes de su incursión en la política, de los inicios de su política. No voy a tratar de repasarlo lo más someramente posible. En la década del 30 fue representante varias veces al Congreso de Colombia en representación de Panamá, que en ese momento estaba dividido en dos provincias, las provincias de Panamá y de Veraguas. En los años de 1830 nada más había dos provincias en el Istmo de Panamá, y cada una mandaba representantes y senadores al Congreso de Colombia. Quiero recordar que como parte de la república, que en ese momento no se llamaba Colombia, se llamaba la Nueva Granada en los años de 1830, ¿no? En esa época se llamaba la República de la Nueva Granada, y como parte de la República de la Nueva Granada, Panamá tenía no solamente su gobierno local, evidentemente, en el Istmo de Panamá y en estas dos provincias, sino que
era parte de un gobierno nacional, el gobierno neogranadino, y como tal enviaba representantes al Congreso. El Congreso de Colombia era, y es todavía hoy, un Congreso que se llama bicameral. Es una palabra que se usa en la ciencia política. ¿Qué significa eso? Que tiene dos cámaras. A diferencia de la Asamblea Nacional de Panamá, que es una asamblea unicameral. El de Colombia, el Congreso de Colombia siempre ha tenido dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado, siguiendo el modelo estadounidense de un Congreso bicameral. Así también el de Colombia o el de la Nueva Granada en este momento tenía dos. Entonces, Ovaldía concurre en los años de 1830 al Congreso colombiano, a la Cámara de Representantes, en representación de Panamá. Allí se encuentra, en el Congreso de Colombia, en la Cámara de Representantes, con Tomás Herrera. Tomás Herrera, que había nacido en Panamá también, en la ciudad de Panamá, unos años antes. Es decir, una familia netamente panameña, tanto el padre como la madre de Tomás Herrera habían nacido en Panamá, y Tomás Herrera nació en 1804. Tuvo inicialmente una carrera distinta a la de Ovaldía, porque Herrera ingresó al ejército, y al ejército que ingresó era el ejército español. Como dije, Herrera nació en 1804, en su tardía adolescencia, temprana juventud, ingresó al ejército. El ejército al que ingresó fue el ejército español, pero se cambió, ¿no? Se cambió de bando, adoptó el bando patriota muy pronto, y después de la independencia se unió al batallón primero del Istmo, y como tal fue destinado a las guerras en Sudamérica. Combatió con mucho valor y con mucha distinción en Junín en 1824 y posteriormente en Ayacucho ese mismo año. Como sabemos, la batalla de Ayacucho fue la batalla que selló la independencia del Perú. En esa batalla de Ayacucho triunfó el mariscal Sucre, Antonio José de Sucre, al mando de las fuerzas patriotas, las fuerzas bolivarianas, sobre el ejército realista, y Tomás Herrera se destacó en esa batalla de Ayacucho y continuó su carrera militar. A finales de la década de 1820 lo involucraron en un atentado que hubo contra el libertador Simón Bolívar, y por motivo de ese involucramiento que Herrera siempre negó, fue preso, se lo condenó a muerte inclusive, se le conmutó la pena por la pena de destierro, tuvo que salir del país y eventualmente regresó. Su principal biógrafo, que es nada menos que el doctor Ricardo J. Alfaro, cuya biografía de Herrera es altamente recomendable y está digitalizada por la Biblioteca Nacional, sostiene que esta fue una infamia que se cometió contra Herrera, que Herrera nunca tuvo nada que ver en la conspiración contra Bolívar, pero bueno, los ánimos estaban caldeados en ese momento y lo apresaron, y como dije, ya relaté lo que ocurrió con él. Pero lo vemos de vuelta a Colombia y a Panamá a principios de la década de 1830. Y en 1831 el gobierno de Bogotá le encomienda que sofoque o que deponga a Alzuru. Alzuru era un militar venezolano que se había tomado el gobierno de Panamá en 1831. Inicialmente los panameños estuvieron contentos porque Alzuru impulsó la segunda separación del Istmo en 1831, pero pronto se convirtió en un tirano. Entonces lo que había comenzado bien se convirtió en una tiranía, y Alzuru enajenó a las personas que inicialmente lo habían apoyado en Panamá. Entonces el gobierno de Colombia envía, que era, como dije, la Nueva Granada, le encomienda a Tomás Herrera, que era un militar, ya tenía rango, me parece que de teniente coronel en ese momento, envía a Tomás Herrera para que deponga, para que destituya, derroque a Alzuru, y allí ese año de 1831 se encuentran estos dos personajes de quienes he venido hablando, Tomás Herrera y José de Ovaldía. Es un primer encuentro que tienen ellos. Ovaldía abraza la causa
legitimista la causa que eventualmente depone al Suru, y ahí comienza una amistad entre ellos dos, que es una amistad importante, una amistad muy importante. Continúo como Valdía. Entonces, en los años de 1830, concurre al Congreso Colombiano en representación del Istmo de Panamá. En 1840, cuando se da una proclamación popular en Panamá y se declara el Estado libre del Istmo, se declara Panamá independiente de Colombia, y se crea la primera República de Panamá, dirigida nada menos que por Tomás Herrera. José de Valdía participa en este movimiento, no solamente como constituyente, o sea, miembro de la primera Asamblea Constituyente Panameña de 1841, sino como presidente de esa Convención Constituyente en 1841. Esa es la Convención Constituyente que dicta la primera Constitución de Panamá. Entonces, ambos, Ovaldía y Herrera, vuelven a encontrarse en 1840-1841. Después de eso, Panamá voluntariamente se une con Colombia una vez más en 31 de diciembre de 1841. El gobierno colombiano, que entonces una vez más era la Nueva Granada, todavía era la Nueva Granada, el gobierno neogranadino inicia una persecución contra varias de las figuras, entre ellas Tomás Herrera, y Ovaldía también se ve un poquito replegado, pero en 1845 lo vemos como gobernador de Panamá. Y hacia finales de la década, 1949, regresa al Congreso de Colombia, ahora como senador. Pero no solo como senador. En 1851 es elegido vicepresidente de Colombia, para el periodo que iba de 1851 a 1855. Colombia en ese momento tenía vigente la Constitución, una vez más, repito, yo hablo de Colombia, pero en ese momento el nombre era República de la Nueva Granada, todavía se llamaba la Nueva Granada. Existía la Constitución, estaba vigente la Constitución de 1843, y esa Constitución disponía que el presidente se elegía, el presidente y el vicepresidente se elegían separadamente, por una votación indirecta. No era una votación directa como la conocemos hoy, era una votación como la votación que hay en Estados Unidos a través de electores. Entonces, el presidente se elegía así y el vicepresidente también, pero no se elegían simultáneamente. Se elegían, a los 2 años de haber elegido el presidente, se elegía el vicepresidente. Entonces, y los periodos de ambos eran de 4 años, o sea que no eran concurrentes los periodos del presidente y del vicepresidente. Un arreglo curioso e interesante. Entonces, Ovaldía fue elegido vicepresidente en 1851 y tomó posesión de su cargo el 1 de abril, y posteriormente, en octubre, el presidente en propiedad, que era el general José Hilario López, uno de los héroes de la Guerra de Independencia, pidió licencia del cargo y le tocó a Ovaldía encargarse de la presidencia de Colombia por primera vez desde el 14 de octubre de 1851 hasta el 21 de enero de 1852. Entonces se encargó. No era que asumió la presidencia en propiedad, porque había un presidente que era José Hilario López, pero López se excusó, pidió licencia por este tiempo para atender otras cosas, y Ovaldía asumió la presidencia. Hay un aspecto muy significativo de este primer ejercicio como encargado de Ovaldía, de la presidencia, y es que en mayo de 1851, el Congreso de Colombia finalmente aprobó la ley de manumisión de esclavos. En Colombia todavía perduraba la esclavitud, a pesar de que el libertador Simón Bolívar hizo muchos esfuerzos y otros patriotas hicieron muchos esfuerzos por erradicar la esclavitud, pero todavía permanecía vigente a mediados de siglo. De esto nos habló el otro día, creo que por aquí está Cecilia, sí, precisamente está Cecilia Salvador. Ella estuvo presente el día que en la Sociedad Bolivariana conmemoramos el natalicio del libertador Simón Bolívar, y Ceci recordará a la oradora de fondo ese día, la doctora Lazo, hablar precisamente acerca de
política racial de Bolívar y de sus esfuerzos por erradicar la esclavitud, pero no fue posible por los intereses tan entroncados que había. Finalmente esto se logra a principios de la década de 1850, gracias a un movimiento liberal importante que hubo en Colombia en ese momento, y el Congreso de Colombia aprueba la ley de manumisión de esclavos en mayo de 1851. Como parte de los debates, tres que tuvieron parte importante en ese debate fueron panameños. Ovaldía, a quien ya hemos mencionado, Tomás Herrera, quien también era senador por Panamá, y nada menos que Justo Arosemena, nuestro principal estadista de todos los tiempos. Y si revisamos las deliberaciones y los debates que hubo en el momento en el Congreso colombiano, vemos que entre los más vehementes partidarios de la abolición de la esclavitud estaban estos tres panameños que, como dije, eran liberales. Justo Arosemena no fue jamás presidente de Colombia, aunque tenía méritos sobrados para hacerlo, no llegó a esa categoría, pero sí rindió servicios inestimables, importantísimos a la Nueva Granada y posteriormente a la República de Colombia, además de a Panamá, por supuesto. Entonces, ¿por qué menciono la ley de manumisión de esclavos en conexión con José de Ovaldía? Algo muy importante. Porque a José de Ovaldía, como presidente encargado, o como vicepresidente, el cargo precisamente era vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo. Como vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo, el 1 de enero de 1852, le tocó poner en ejecución la ley de manumisión de esclavos. Ese día, el 1 de enero de 1852, todos los esclavos que había en Colombia, ya no eran tantos, pero todavía había esclavos, quedaron libres. ¿Y quién le tocó poner en ejecución esa manumisión de esclavos? A un compatriota nuestro, José de Ovaldía. Así que yo creo que ese es un asunto muy importante. Es más, es algo hasta emocionante saber que los panameños, tres panameños de esa estatura intelectual, moral y política, tuvieron un papel tan importante en una de las causas más justas de la humanidad, que ha sido la abolición de la esclavitud. Bien, ese fue el primer momento de Ovaldía. El segundo momento fue al año siguiente, 2 años más tarde, en 1854, que le tocó ya encargarse en propiedad del ejercicio del Poder Ejecutivo como presidente de Colombia por ausencia absoluta del titular. De eso hablaré un poquito más adelante porque ahí confluye todavía más la biografía de Ovaldía con la biografía de Tomás Herrera, que están concatenadas de una forma muy importante. Solo quiero añadir que después de haber sido presidente de Colombia en propiedad, Ovaldía continuó su vida política, fue gobernador del estado de Panamá entre 1858 y 1860, gobernador del estado federal de Panamá, que se creó en 1855 y el presidente de Colombia que puso en ejecución el acto constitucional que creó el Estado Federal de Panamá fue José de Ovaldía también, en 1855. La gran creación de Justo Arosemena, panameño, el Estado Federal de Panamá, fue aprobada por el Congreso de Colombia y puesta en ejecución por un panameño como presidente de Colombia, José de Ovaldía. Entonces, después de eso, José de Ovaldía fue gobernador del Estado de Panamá, gobernador del Estado Federal de Panamá, entre 1858 y 1860, pero entonces en los años de 1860, no incursiona porque ya antes había sido presidente de Colombia este personaje, pero irrumpe nuevamente con vehemencia un individuo que seguramente Sonia conoce muy bien, que se ha mencionado, que es muy mencionado y muy impactante en la historia de Colombia, Tomás Cipriano Mosquera, que en la década de 1860 es la personalidad más preponderante en la política colombiana y factor de mucha división y de muchas guerras y enfrentamientos durante esa década en Colombia. Y Ovaldía era de una facción distinta a la de Mosquera, así que Ovaldía tiene que partir al exilio. Y en la década de 1860 sale al exilio en Costa Rica, regresa, pero tiene que salir de nuevo
hasta que vuelve en la década de 1870. O sea que tuvo varios años de exilio en Costa Rica. Y a mí algo que me conmovió muchísimo, de Valdía fue que estando en su exilio costarricense, los ticos lo ponderaban muchísimo. Es más, en un momento, en el año de 1864 lo nombraron orador oficial el día de la independencia de Costa Rica, o de Centroamérica, pues el 15 de septiembre, que se conmemora como Día Nacional en Costa Rica. El orador designado para esa fecha fue nada menos que Ovaldía, o sea que imagínense ustedes cuánto lo estimarían. Y durante el tiempo que estuvo en Costa Rica, Ovaldía se dedicó a la docencia, o sea, después de haber sido presidente de Colombia, gobernador de Panamá, senador, representante y haber ocupado todos estos cargos, se dedicó a la docencia, a la formación de niños y jóvenes en Costa Rica. Eventualmente retornó a Panamá, ya retirado de la política, se dedicó a sus intereses en Chiriquí, donde se radicó y donde murió en el año de 1889. Así que esos son algunos detalles, Mona Lisa, que podría dar acerca de José de Ovaldía, dejando por fuera ciertos puntos que confluyen con la carrera de Tomás Herrera y que quisiera mencionar cuando surja esa pregunta. Oye, me encanta la trayectoria y lo que más me encanta es que terminó en la docencia, porque al final poder compartir todo lo que uno aprende y llegar a tener ese carisma para transmitirlo de la manera correcta no es fácil. Así que de Y ahora en permíteme que adelante nada más que añada. va a ser uno de mis buenos personajes, José. Exacto, y permíteme nada más que añada un detalle que se me quedó por fuera, que me acabo de acordar ahora que lo mencionas tú. El apodo, quizás hoy este apodo no nos diga nada, pero en el siglo XIX decía mucho. El apodo de Ovaldía en el siglo XIX, ¿ustedes saben cuál era? ¿Alguien sabe cuál era? El maestro. Pico de Oro. Ah, Y le decía wow. Pico de Oro. Buenísimo. Imagínense para que alguien en el entorno colombiano le digan Pico, o sea, los colombianos que son la gente que habla más bonito en todo el mundo. Imagínense que ellos le den a alguien ese apodo, Pico de Oro. ¿Cómo sería que hablaba este señor? Así que tenía una oratoria y una manera de hablar, una facilidad de palabra que envolvía, que cautivaba y que resultaba sumamente atrayente al público y a las multitudes. Entonces, evidentemente era una persona que tenía un caudal político importante, y como dice Mona Lisa, es muy conmovedor que haya terminado o que en el caso de sus días se haya dedicado a la docencia. Así que gracias por hacer esa acotación, Mona Lisa. Gracias a ti, Carlos. Y seguimos. Seguimos. Entonces ya hablamos de José de Ovaldía Orejuela y ahora nos toca hablar de Tomás Herrera y cuándo fue su presidencia en Colombia. Muy bien, gracias. Herrera nació 2 años antes que Ovaldía, o sea que eran contemporáneos. Herrera, como dije, nació en 1804, una familia netamente panameña en la ciudad de Panamá. Hablé un poquito acerca de su carrera militar. Se caracterizó toda la vida Herrera por ser un militar constitucionalista. Esta es una especie, como se dice en latín, rara avis. Es una especie rara en nuestra historia. Un militar apegado completa y totalmente a la Constitución. Esa fue su trayectoria. Y por causa de ese apego, tuvo una muerte trágica en Colombia, como resultado como dije, como resultado de su apego a la Constitución y sus esfuerzos por lograr la restauración del sistema constitucional. De eso hablaremos en unos instantes, una vez que lleguemos a ese punto en su trayectoria. Bien, también mencioné que en los años de 1830 había coincidido con Ovaldía. Se conocieron en 1831 cuando Herrera fue comisionado por el gobierno de Bogotá para destituir al Suru en Panamá. Forjaron una amistad, una buena relación, y esa buena relación continuó durante los próximos 20 años, durante las próximas 2 décadas, hasta la muerte de Herrera, trágicamente, como dije, en 1854. En la década del 30, después de haber derrocado al Suru, Herrera fue nombrado comandante militar de Panamá.
del Istmo de Panamá. Había dos provincias, Panamá y Veraguas, pero había una comandancia militar para ambas secciones. O sea que el Istmo de Panamá constituía una comandancia militar y Herrera fue nombrado comandante. En algún momento de la década se excusó del ejercicio de este cargo porque fue elegido representante representantes del Congreso de Colombia, representantes por el Istmo de Panamá, pero lo vemos de vuelta en Panamá en 1840 como comandante militar, puesto al frente de este movimiento popular del 18 de noviembre de 1840 que creó la Primera República. Ya en ese momento, Herrera tendría 35, 36 años, era el hombre de más prestigio en Panamá. Así lo describe su biógrafo, el doctor Alfaro, el hombre de mayor prestigio. No solamente tenía un prestigio fundado en su carrera militar y en sus hazañas militares, sino también por su apego a la Constitución. Y además evidentemente era un individuo muy carismático, era muy, muy querido no solamente por la gente de su entorno, de sus capas sociales, sino por el pueblo de Panamá. Era visto como un adalid, el general Tomás Herrera. Y como dije, fue puesto al frente, por el movimiento popular, fue puesto al frente de nuestra primera república, que se llamó el Estado del Istmo, fundada en 1840, y fue elegido presidente del Estado del Istmo, el primer y único presidente del Estado del Istmo por la Convención Constituyente. Con justicia le corresponde el título, que yo no sé por qué no se lo ha reconocido, pero cuando a mí me preguntan quién fue el primer presidente de Panamá, es más, recuerdo que cuando iba presencialmente a la academia, Mona Lisa, que estoy a la espera de que me digan cuándo puedo volver, porque esa es mi verdadera vocación, no tanto los Zooms, sino esa, y ansío poder volver a estamos en el proceso. Ojalá no que desmayes, sí. No desmayes. Ojalá que sí, porque eso es lo que me pregunta. El primer día entraba y me preguntaba quién fue el primer presidente de Panamá. Y las respuestas que me daban eran interesantísimas, no eran descabelladas. ¿Ah? No quiero para nada decir que eran descabelladas, para nada. Pero nadie mencionaba a Tomás Herrera. Cuando a mí me preguntan... We want you back. We're fighting I also want to go back. No te quepa la menor duda. Desperately. Pero cuando cuando a mí me preguntan quién fue el primer presidente de Panamá, digo Tomás Herrera. Porque fue la primera República de Panamá, fundada en 1840, que duró hasta 1841 y que tuvo, a pesar de lo que digan algunos críticos despistados, gozó de todos los atributos de la soberanía. Esa primera República de Panamá fue liderada por Tomás Herrera, primero como su jefe superior, nombrado por el Acta Popular, por el Movimiento Popular, y posteriormente como presidente, nombrado por la Convención Constituyente. Entonces, tuvo este desempeño en 1840-1841, a pesar del pacto que había, o del acuerdo, el convenio que hubo con Colombia para la reunificación de Panamá, que disponía en uno de sus acápites que no habría persecución contra los panameños que habían participado en este movimiento popular. Lo primero que hicieron los colombianos fue desterrar a Tomás Herrera, y tuvo que partir al exilio a Ecuador. Y de Ecuador tuvo que partir al exilio, creo que estuvo en el Perú también. Eventualmente pudo retornar a Panamá, pero a mediados de la década, y también fue gobernador de Panamá en algún momento interinamente. Cambió su suerte, porque inicialmente, como dije, era perseguido del gobierno, por el gobierno de Bogotá, había sido perseguido por el gobierno de Bogotá, pero eventualmente cambió su suerte. Y es absolutamente evidente que Herrera era un no solamente militar, un estadista, un personaje muy valorado, no solamente en Panamá, sino en Colombia, porque además de gobernador de Panamá, fue secretario de gobierno, o sea, el equivalente de ministro, ¿no? En aquel momento se llamaban secretario de gobierno en el gabinete, y se le encomendaron funciones militares importantes para la supresión de alzamientos que hubo en Colombia, tanto en el sur, en la parte de Popayán, colindante con Ecuador, y como comandante militar en la costa atlántica de Colombia también. En los años de 1850, concurre al Congreso colombiano como senador por Panamá. Ahí coincide con Ovaldía, que además era vicepresidente de Colombia. En los años de 1850 mencioné el papel importante que tuvieron los tres panameños
Ovaldía, Herrera y Justo Arosemena en los debates que concluyeron en la liberación, de la abolición de la esclavitud en Colombia. Y más allá de ese aspecto específico que es absolutamente importante, tuvieron un papel muy relevante en el avance hacia la democratización de Colombia en ese momento, porque esto fueron, además de la abolición de la esclavitud, aquí hubo otras cosas que se adoptaron en ese momento y que quedaron consignadas en la Constitución de 1853, una nueva Constitución. Algunos aspectos sirven para ilustrar el cambio monumental que hubo. Además de la abolición de la esclavitud, el sufragio universal, o sea, automáticamente todos los colombianos, granadinos en ese momento, incluyendo los panameños, mayores de 21 años, hombres, las mujeres no se les reconoció el derecho a la participación política en ese momento, pero hombres, a partir de la adopción de la nueva Constitución, quedaron habilitados para participar en la política. Es un asunto fundamental cuando había toda clase de restricciones en el siglo XIX hasta ese momento. Cuando se introduce el sufragio universal, o sea, todos los hombres, independientemente de su situación económica, independientemente de su condición cultural, podían participar en la política. No solo eso, el sufragio directo para los cargos del Estado. Anteriormente había sufragio indirecto. ¿Qué significa esto? Que se votaba por electores, los que eran ciudadanos, que no era todo el mundo, eran solamente las personas que tenían cierta condición económica y cierto nivel intelectual de alfabetización, ¿no? De que tenían podían leer y escribir. Esas personas votaban por electores y los electores a su vez votaban por los altos cargos del Estado. Eso se acabó. Todo el mundo podía votar independientemente de sus circunstancias. Todo hombre, perdón, no todo el mundo, todo hombre mayor de 21 años podía votar y votaba directamente. Es un cambio importantísimo. Se reconocieron las libertades fundamentales de una forma amplísima en esa Constitución de 1853, cuando antes había algunas restricciones al ejercicio de las libertades y de los derechos fundamentales. Entonces, este fue para todos los efectos una revolución liberal y los panameños tuvieron una participación muy importante. Ovaldía, Herrera y Justo Arosemena. Bien, entonces, ahora viene el momento dramático en que ambos nuevamente, digamos, Ovaldía nuevamente asume la presidencia ya en propiedad y Herrera también la asume. En el año de 1854 hubo un golpe militar en Colombia. Era presidente, que había sido elegido presidente, otro héroe de la independencia, se llamaba José María Obando. Ovaldía continuaba siendo vicepresidente porque expliqué hace un instante que el vicepresidente se elegía en una elección separada de la del presidente, o sea que el periodo de Ovaldía iba de 1851 a 1855. El nuevo presidente entró en 1853, se llamaba José María Obando, y hubo un golpe militar. Había un militar que Alfaro describe como un hombre tosco, sin ninguna formación, sin ninguna cultura y además un homicida. Así lo describe el doctor Ricardo J. Alfaro en la vida del general Tomás Herrera. Y Melo da un golpe. Los antecedentes detrás del golpe son interesantes, pero son un poquito complicados y como el tiempo avanza, no voy a adentrarme tanto en esos detalles, pero era básicamente una pugna ideológica que había con apoyo de distintos sectores sociales en cada bando. Entonces, el asunto era un poquito complicado y quien da el golpe es el bando, evidentemente, el bando que estaba fuera del poder, que se quería afianzar, y un bando que no sentía gran apego por la Constitución de 1853, esta que les he hablado, que fue producto de este gran movimiento liberal que hubo. Movimiento liberal al que estaban adscritos Ovaldía, Herrera y Justo Arosemena, ¿cierto? Entonces, se da este golpe,
hay varias versiones acerca de cuál fue el papel del propio Obando, que era el presidente en ese golpe. Algunos dicen que lo aupó, otros dicen que él no estaba de acuerdo. Eventualmente, este señor Obando salió de la película. Melo, que fue el militar golpista, se proclamó presidente, pero era un usurpador. Entonces, ¿qué ocurrió? Los panameños, Ovaldía, que era el vicepresidente, y Herrera, que era el designado, o sea, el equivalente del segundo vicepresidente. Solo que el designado era elegido por el Congreso cada año, ¿verdad? Entonces, Herrera era el designado, o sea, el segundo vicepresidente, y Ovaldía era el vicepresidente, lo que después vendría a ser el vicepresidente primero, ¿no? Entonces, lo único que ambos eran elegidos de acuerdo con distintas fórmulas, como les dije antes, ¿no? Entonces, la sucesión presidencial era esa: presidente, vicepresidente y designado. Entonces, el vicepresidente y el designado se refugian en la legación estadounidense. El vicepresidente Ovaldía y el designado Herrera se refugian en la legación estadounidense. Y allí acuerdan un plan para devolver a Colombia, la Nueva Granada todavía en ese momento, al régimen constitucional. Entonces, Ovaldía permanece en la legación, Herrera, que era militar, se escapa, se va a Chocontá. Chocontá es un lugar afuera de Bogotá, allá llegando a Villa de Leyva, por allá por esos lados, en Cundinamarca, pero en esa dirección. Se va para Chocontá y allí establece un gobierno, toma posesión como designado, toma posesión de la presidencia de Colombia e inicia un movimiento para destituir, para erradicar a los golpistas, para sofocar a los golpistas y reconquistar la capital, Bogotá, y restaurar el gobierno constitucional. Fíjense ustedes el tamaño de la hazaña que asumió Herrera. Entonces, Herrera asume la presidencia de Colombia, de acuerdo con esta fórmula, el 21 de abril de 1854. Entonces, logra avances importantes en su proyecto militar de recuperar y de reconquistar la capital. Se le añaden varios jefes y el 5 de agosto, o sea, en esta fecha, la fecha de hoy, 5 de agosto de 1854, las condiciones ya están dadas para que Ovaldía salga de la delegación estadounidense y asuma él como vicepresidente la presidencia de Colombia en reemplazo de Herrera. Entonces, fíjense ustedes, lo que a mí me llama la atención, una de las cosas que más me llama la atención de todo este proceso es el apego a la Constitución y el apego a la ley, que es una cosa que nos falta hoy y que fue tan prominente y tan significativo en la carrera de estos dos señores. Entonces ya Ovaldía asume en propiedad la presidencia de Colombia, que ejerce desde el 5 de agosto de 1854 hasta el 31 de marzo de 1855, cuando expira su periodo como vicepresidente. Bien, el ejército legitimista o constitucional avanza hacia Bogotá, y cuando a principios de diciembre entra finalmente en Bogotá, porque han derrotado a los usurpadores, han derrotado a Melo y a sus secuaces, ya entra el ejército triunfante en la ciudad de Bogotá, y a lo que entra, un francotirador le pega un tiro a Tomás Herrera y lo mata el 4 de diciembre de 1854. Y Herrera muere al día siguiente, trágicamente, como dije, el 5 de diciembre de 1854. Eso fue algo que causó una enorme consternación, porque, como dije, no solamente era un héroe en Panamá, sino era un héroe para Colombia, al punto que una vez que se tuvo conocimiento y que se pudo restaurar el funcionamiento de los órganos del Estado, el Congreso de Colombia declaró a Tomás Herrera benemérito de la patria en grado superlativo y ordenó que su cuadro, que su retrato se expusiera no solo en la sala de sesiones del Congreso, sino también en la sala de sesiones del gabinete. Esta fue una ley que aprobó el Congreso de Colombia para honrar la memoria de Tomás Herrera, uno de los más grandes panameños de todos los tiempos, y quien simultáneamente sirvió como presidente de Panamá, sirvió durante su carrera como presidente de Panamá, presidente del Estado del Istmo y presidente de Colombia entre abril y agosto de 1854.
Así es que eso podría decir acerca de Tomás Herrera. Me parece muy interesante cómo confluye su carrera con la de Ovaldía para restaurar, para promover, para defender el sistema constitucional, la democracia y el imperio de la ley. No, sí, excelente, realmente. Pero nos queda hablar de Joaquín Riascos antes de que se nos acabe el tiempo. No queremos dejarlo por fuera. No queremos dejarlo por fuera a Riascos, aunque su papel fue evidentemente menor. No era contemporáneo ni de Ovaldía ni de Herrera. Nació en 1833, como dije, en La Chorrera. Yo tengo la sensación de que fue un nacimiento accidental en La Chorrera porque la familia era oriunda de la costa de Colombia y donde estaba radicada. Este señor, después de su nacimiento acá, se dedicó a su vida privada, a sus actividades privadas en la agricultura. Era propietario importante, la familia era propietaria importante en esa zona costera de Colombia, en el departamento del Magdalena. Eventualmente por una de las conflagraciones que hubo, o uno de los problemas o conflictos que hubo en Colombia en los años de 1860, se activó políticamente a través de las guerras, ¿no? Me recuerda mucho la carrera de Riascos a la de el coronel Aureliano Buendía en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Porque Aureliano Buendía estaba tranquilo en Macondo y su familia estaba tranquila en Macondo y se dedicaban a sus cosas y qué sé yo, y de qué sé cuánto, hasta que un día algo pasó que lo indignó y se fue a pelear y después de eso peleó no sé cuántas guerras, 30 y tantas guerras, me parece que dice García Márquez en su novela, pero era alguien que vivía al margen de la política hasta que un incidente lo involucró y a partir de ese momento siguió su participación política, pero su participación política era sobre todo a través, por esta vía, pues la vía de las insurrecciones, de los levantamientos, de las guerras civiles y demás. Fue en varios momentos presidente del Estado soberano del Magdalena bajo el sistema federal de Colombia, y en un momento ya había cambiado la Constitución de Colombia, ya la denominación del Estado era Estados Unidos de Colombia, tenía un sistema federal, así como el Estado soberano de Panamá era parte de ese arreglo federal, también lo era el Estado soberano del Magdalena, donde estaba radicado Riascos, y además de ser presidente del Estado soberano del Magdalena, era tercer designado. Como dije, ya había cambiado el sistema de gobierno, había un presidente y había designados, que eran los vicepresidentes, y a él le tocaba ser el tercer designado. Bueno, ¿qué pasó? El señor Mosquera, Tomás Cipriano de Mosquera, que como dije era un hombre que tuvo una influencia importante y bueno, vamos a dejarlo así, una influencia muy importante en Colombia, sobre todo en la década de 1860, era presidente, había accedido por la vía violenta a la presidencia de Colombia. El Congreso lo destituye porque él trató de clausurar el Congreso en 1867, el Congreso lo destituye, y cuando Riascos, que era tercer designado, tiene conocimiento de esto en Santa Marta, asume la presidencia. Pero resulta que después apareció el segundo designado, y el segundo designado tenía más oportunidad o más derecho o más facultades para acceder a la presidencia que el tercer designado. Así que cuando Riascos se enteró de que el segundo designado también, que era un señor que se llamaba Acosta, cuando se enteró de que el segundo designado había asumido la presidencia de Colombia, se retiró y eventualmente el Congreso lo declaró, declaró que su presidencia había sido legítima y que él había actuado en buena fe. Así es que fue una presidencia simbólica, no fue una presidencia muy efectiva, duró un par de semanas, pero está consignado como presidente de Colombia, ha quedado registrado como presidente de Colombia y, como dije, nació en Panamá. Tuvo una muerte trágica también en una de las guerras civiles que hubo en Colombia en la década de 1870 y murió muy joven. En esa imagen que nos proyectó Yeta, yo no sé, parece que fuera un hombre muy viejo, pero me parece que murió como a los 42 años. Debe ser que se dejó la barba y que le creció mucho y que por eso se ve más viejo de lo que en realidad era. Pero sí tuvo un final trágico también, y a fin de cuentas actuó con apego a la Constitución y
de acuerdo con la legitimidad constitucional como correspondía. Entonces, eso tiene a su favor. Así que eso podría decir de riesgo, Mona Lisa. Bueno, hizo su papel importante también, nos representó. Precisamente. Y bueno, para terminar, que ya son las 11 y sabemos que todos estamos con el reloj, ¿qué reflexiones puedes decir que nos motiva la presencia de estos 3 panameños en el Ejecutivo Nacional de Colombia? ¿Qué significa para Panamá eso? Muy importante, y voy a ser muy breve, porque como dice Mona Lisa, el tiempo es valioso para todos. Bueno, en primer lugar, tenemos una historia compartida con Colombia. Tanto los panameños como los colombianos hemos querido negar esa historia. No digo que fue buena, no digo que es mala, como todo en la historia hay claroscuros, hay aspectos que son enaltecedores, otros aspectos que son negativos. A mí no me cabe la menor duda que Panamá hizo lo correcto en 1903 al separarse de Colombia. Sin embargo, eso no borra el hecho que tuvimos una historia compartida de 8 décadas en el siglo XIX. Ha habido un esfuerzo en ambos países por erradicar esa, o por borrar, o por olvidarnos de eso. Yo creo que eso no es positivo, porque no nos ayuda a un verdadero descubrimiento, una auténtica exploración de nuestra identidad y de nuestro ser nacional. Sobre todo me parece importante esta exploración en un año como este, el año bicentenario de la República, que está pasando sin pena ni gloria, tristemente. Yo hubiera deseado que este año fuese un año de reflexiones y de exploraciones de este tipo. No ha sido así con la excusa de la pandemia, pero en fin, se hace lo que se puede. Entonces yo creo que lo primero es que la presencia de 3 panameños en la presidencia de Colombia nos muestra la historia compartida, lo importante que es esta historia compartida y lo fundamental que es recuperarla y ponerla en valor, en primer lugar, sin que ello signifique emitir un juicio de valor acerca de esas 8 décadas que yo creo, a fin de cuentas, que fueron básicamente negativas para Panamá. Pero también hubo avances, también hubo aspectos importantes. Mencioné algunos: la abolición de la esclavitud, la adopción del sufragio universal, el reconocimiento de derechos, la votación directa para cargos del Estado. Todas estas cosas fueron avances importantes, y tomemos en cuenta que Colombia, incluyendo a Panamá, abolió la esclavitud antes que Estados Unidos. Así que, como dije, hay claroscuros, el balance hay que hacerlo con mucho cuidado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los 3 panameños que participaron, que estuvieron a cargo de la presidencia de Colombia en el siglo XIX, fueron liberales. Es un aspecto interesante, pero no solo liberales. Eran individuos apegados, por lo que podemos ver en su trayectoria, a la Constitución, a la ley. Eran individuos que creían en el Estado de Derecho. Eran estadistas que le daban valor a la Constitución, al sistema republicano y al derecho popular, al derecho de la autodeterminación del pueblo. Estas son características sumamente importantes. O sea, estos individuos, y me refiero sobre todo a Ovaldía y a Herrera, estos individuos no eran pelafustanes. Estos individuos eran personas serias, de arrestos, valientes, y sobre todo con una convicción moral muy fuerte. Y yo creo que esa es no sé si lección sería la palabra correcta, o un ejemplo, un modelo muy interesante para nuestra actualidad. En tercer lugar, yo creo que es importante que panameños y colombianos reconozcamos que el aporte de Herrera y de Ovaldía fue absolutamente fundamental en un año muy delicado para la historia de Colombia, que fue 1854. Golpe de Estado, ¿y de qué lado se ponen ambos? Del lado de la Constitución. Y no solo eso, sino que se esfuerzan, se sacrifican por restaurar el gobierno legítimo, por restaurar el orden constitucional. O sea, se ponen del lado bueno de la historia. Como le decía un colega sumamente brillante, que fue conmigo a la universidad en Notre Dame, comentaba con él esta mañana, teníamos esta conversación, y le dije: cuánto me alegra que estos panameños hayan estado del lado bueno, porque ha habido demasiados panameños del lado equivocado a lo largo de la historia. Demasiados panameños que han sido oportunistas, que han apoyado la sinvergüencería, que han sido golpistas. Así que me alegra que estos individuos que estuvieron entre
los panameños más prominentes del siglo XIX y los estadistas más destacados de todos nuestros tiempos hayan estado del buen lado de la historia. Así que esas serían mis reflexiones, Mona Lisa, al respecto de la presencia de 3 panameños en la presidencia de Colombia. No, excelente. Y como lo dices, muy bien representados, es un orgullo y siempre, como yo hablaba con un estudiante una vez, que piensan ellos de la política, y lo que ellos piensan de la política es que nunca tienen una persona que es como un ídolo para ellos, o no un ídolo, pero un modelo a seguir. O sea, ellos no encuentran en la política en Panamá nunca alguien que ellos quieran llegar a ser como él, y eso es una tristeza. Así que lo que mencionas en estos 3 personajes es importante, y creo que deberíamos tratar de que en Panamá volvamos a revivir eso poco a poco. Así es que, bueno, Carlos, una vez más, ha sido enlightening tenerte aquí, y yo quedé muy feliz con conocer de estos 3 personajes, y estoy segura que todos los que estamos aquí también, algunos ya los deben haber conocido, pero ahondaron un poco más en todos los detalles que tú tenías para compartir. Entonces, bueno, nos despedimos hoy, otro jueves de Una Cita con la Historia, y los esperamos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal. ¿Verdad, Carlos? Así es, Dios mediante. Muchísimas gracias a la Academia Interamericana de Panamá por su acogida. Unos comentarios que vi rapidito del señor Bazán, muchos saludos. De Sonia, encantado de saludarte, Sonia, como siempre. Carlos Rubio preguntó rapidito cuántos senadores tenía Panamá en el Congreso. Eso dependía de la división política. En algunos momentos había senadores por las provincias, y dependiendo del número de provincias que tenía Panamá, en algunos momentos tuvo 4 senadores, en otros momentos tuvo 6 senadores. Eso dependía de la Constitución. Es un asunto que habría que explorar con un poquito más de cuidado, para lo cual tendríamos que adentrarnos en la historia constitucional de Colombia, que es una tarea importante por realizar, porque como dije, le hemos dado la espalda a eso. Roy Jorge, saludos a todos. Muchas gracias, Roy, por tu participación. Y una vez más reitero a Yeta y a Mona Lisa mi agradecimiento por ser las anfitrionas tan queridas de este evento, y a la Academia Interamericana de Panamá por patrocinar estas charlas de los jueves. Así que Dios mediante, nos veremos el próximo jueves. Así es. Un gusto verlos a todos. Hasta luego, cuídense mucho.